responsable de todo el síndrome febril y de procesos inflamatorios. ¿De dónde viene el ácido araquidónico? Tengo 40 gentes aquí y ninguno de los 40 sabe de dónde proviene el ácido araquidónico para que nos forme prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos. Pharma. Lo deben de haber visto en Pharma. Ah, no, no lo creo. Fisio. Inmuno. El ácido araquidónico deriva de los fosfolípidos de las membranas celulares de todas nuestras células. Cuando esa membrana celular muere o cuando esa célula muere, las fosfolipasas degradan a los fosfolípidos de la membrana celular y como resultado nos da el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico no se queda así, se sigue degradando y se sigue convirtiendo. A esto se le conoce como la cascada del ácido araquidónico. Y hay dos vías de esta cascada. La vía de las lipoxigenasas, que son unas enzimas que degradan el ácido araquidónico en leucotrienos, responsables de vasoconstricción, broncoespasmo, aumento de permeabilidad vascular, permeabilidad endotelial incluso, inflamación endotelial se encargan los leucotrienos. Son quimiotácticos, es decir, llaman a células inflamatorias para una respuesta local. Por ejemplo, se derivan estos leucotrienos del ácido araquidónico e inducen una respuesta inflamatoria local. Esa es la acción de los leucotrienos. Tienen mucha participación en la formación de la placa de ateroma, por cierto. Y la siguiente vía es la vía de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son unas enzimas que degradan al ácido araquidónico en prostaglandinas. Y las prostaglandinas son responsables de agregación plaquetaria, de vasodilatación, de inflamación sistémica y de son pirógenas. Y de las prostaglandinas van desarrollándose se van metabolizando hasta llegar a ser tres principales prostaglandinas: la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, el tromboxano A2 y la prostaglandina E2. Esas son las tres principales. La prostaciclina, o sea, la prostaglandina I2, es una sustancia que induce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Lo contrario a ella es el tromboxano A2, que induce agregación plaquetaria y causa una vasoconstricción. Y la prostaglandina E2 se encarga de una vasodilatación, induce aparición de edema local, o sea, es la inflamatoria, por así decirlo, y más aparte es la principal pirógena endógena que tiene nuestro cuerpo. Y solamente es producida cuando hay una estimulación hipotalámica por citocinas proinflamatorias. Así que para controlar una fiebre, se tienen que dar medicamentos que controlen directamente la formación de prostaglandina E2. Si no existe prostaglandina E2, no va a haber fiebre en el paciente. Aquí es donde actúan los analgésicos no esteroideos, o bueno, los antiinflamatorios no esteroideos, perdón, los AINES. Por eso tienen acción analgésica y por eso tienen acción antiinflamatoria
y acción antipirética. Y, por ejemplo, la aspirina inhibe a la ciclooxigenasa directamente, entonces no se forma tromboxano A2. Entonces, por eso la aspirina se utiliza mucho para evitar la agregación plaquetaria. De hecho, ese debería ser su uso, no se debería de usar para dolor de cabeza ni para nada más. Debe ser para antiagregante plaquetario. El paracetamol, por ejemplo, el ibuprofeno actúan inhibiendo la formación de prostaglandina E2, no actúan en ninguna de las otras. Entonces, por eso su acción es principalmente antipirética. Eso es lo importante de conocer este mecanismo araquidónico, del ácido araquidónico, y pues esto lo deben de haber visto en farmacología al ver el mecanismo de acción de los AINES. Y bueno, pues se produce la activación del ácido araquidónico que va a tener como resultado el aumento de prostaglandina E2, y esta prostaglandina E2 pues va a causar o va a inducir la liberación de noradrenalina a través del sistema nervioso simpático y a través de la médula suprarrenal. Y al inducir noradrenalina, pues va a haber vasoconstricción periférica de manera inicial, va a aumentar la actividad muscular y todo esto va a empezar ya a desarrollar más calor, a empezar a inducir más calor en el cuerpo. Como se induce más calor en el cuerpo. Doctor, disculpe que lo interrumpa, es que a mi compañero Cedeño lo sacó la plataforma, ¿lo puede volver a aceptar, por favor? ¿A tu compañero qué? Cedeño, aquí estaba. ¿Qué tiene? Ah, se salió. Dice que lo sacó la plataforma. Ah, ya que se vuelve a meter. Ya se metió, dice. Nada Ah, más falta que lo acepte. ya. Gracias. Okay. Después de esa breve interrupción, continúo. Al aumentar la actividad muscular y al haber una vasoconstricción, pero sobre todo al aumentar la actividad muscular, entonces empieza a generar aumento de temperatura. Pero esta actividad muscular lo que va a ocasionar es que el paciente empiece a ver temblores y escalofríos, y que de esta manera va a hacer que aumente la temperatura del cuerpo. No está temblando ni escalofríos porque ya tiene fiebre, sino que por actividad muscular. Esto va a ocasionar un aumento de temperatura, ahora sí, ya una fiebre como tal. Sin embargo, la prostaglandina E2 incrementa el umbral termorregulador, es decir, hace que el hipotálamo no detecte este aumento de temperatura y no empiece a generar todavía cambios para controlarlo. Es por eso que se va a manifestar ya como tal una fiebre, porque una vez que ese umbral, por ejemplo, si el hipotálamo regula la temperatura entre 36 y 37, la prostaglandina E2 inhibe al centro regulador de la temperatura para que no detecte variaciones arriba de 37. Entonces, de esa manera, la temperatura aumenta, por eso hay fiebre. Cuando ya llega un punto en el que ya se alcanza el umbral termorregulador, o sea que ahora sí ya el hipotálamo dice, ah, cabrón, está caliente este vato, entonces ahora sí empieza a trabajar y empieza a activarse. Lo primero que va a haber, obviamente, en el aumento de temperatura, pues es la fiebre. Lo primero que detectas, por eso se llama síndrome febril. Pero se llama síndrome porque no solamente es fiebre, sino que tiene otras manifestaciones clínicas iniciales y cuando ya se manifiesta la fiebre. En ocasiones, el paciente siente mucho frío, tiene la piel fría, tiene escalofríos y tiene temblor y aún no tiene fiebre completamente. Esto es, como ya vimos, por inducción de noradrenalina. Cuando ya está caliente la piel, ahora sí ya es el cuarto síntoma, que es fiebre como tal. Y ya esta fiebre ahora sí ya te va a causar todo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, porque ya empieza a trabajar el hipotálamo, entonces ahora sí dice, ya hay que perder calor. La fiebre va a dar, cuando llega a ciertos grados, tiene alteraciones mentales, ahí de arriba de 39 ya puedes tener ciertos problemas por fiebre, ciertos delirios o malestar o confusión, lo que sea.
Y una vez que el hipotálamo empieza a chambear, pues ya va a producir todo lo que ya sabemos para perder calor. Una vasodilatación periférica para distribuir todo el calor hacia la superficie, hacia la piel, para que no se acumule en el interior, para que no haya la fiebre por dentro, dicen las abuelitas. Claro que no existe, ¿verdad? Pero está perdiendo, quiere perder calor el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? La piel va a estar caliente, va a estar roja por esa vasodilatación y va a haber sudoración. Entonces, el paciente va a empezar a tener una diaforesis. Cuando tú tenías fiebre y estás rojito, rubicundo se llama, y empiezas a sudar, quiere decir que tu cuerpo está trabajando, que tu cuerpo está regulando la temperatura y que ya se te está pasando. Esto ya son las manifestaciones finales de un síndrome febril. Al principio tienes frío, al principio tiemblas, tienes escalofríos, tienes taquicardia porque la fiebre induce taquicardia y tienes cierto grado de polipnea. Eso es lo que tienes primero. Tienes mucho frío, te quieres hasta tapar porque tienes frío y en realidad estás bien caliente. Ya cuando empieza a trabajar el hipotálamo, entonces ya empiezas a sudar y empiezas ya bien rojito, quiere decir que ya se te está pasando esa fiebre y que el cuerpo está haciendo lo que debe de ser, está chambeando. De esta forma se produce y se lleva a cabo el síndrome febril. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de controlar la fiebre, pero pues cuando es una infección, por ejemplo, no va a venir un virus o una bacteria y va a estimular ahorita y en 8 horas otra vez. No, está estimulando constantemente y es por eso que llega un momento en el que el hipotálamo no puede más y la fiebre jamás se va a controlar. Entonces, ahora sí, le tenemos que ayudar con medicamentos, porque esta actividad pirógena es constante, no nada más va, llega y ya induce y ya me voy, ahí te veo en 12 horas para que te vuelva a dar fiebre. No, es constante. Entonces, por eso, en una infección, nuestro cuerpo no es capaz de controlar la fiebre por completo y tenemos que ayudarle con los antipiréticos. ¿Y cuáles son los antipiréticos? Pues principalmente los AINES, paracetamol, ibuprofeno y el metamizol, ya que estos tres inhiben la liberación de prostaglandina E2. Paracetamol e ibuprofeno lo hacen de manera directa y el metamizol lo hace más arriba, bloqueando la prostaciclina sinasa para que no haya ninguna de las dos, no haya ni prostaglandina I2 ni prostaglandina E2. De esta manera, que controla mejor la temperatura. Y el metamizol, pues lo dejamos para casos ya de fiebres muy elevadas que no responden ni al paracetamol ni al ibuprofeno. Para aquellas fiebres que tenemos que dar IV, por ejemplo, pues entonces utilizamos el metamizol. Y el ácido acetilsalicílico no lo usen para una fiebre, y menos si es viral, y menos en niños. Lo puse aquí porque sí, es antipirético, pero ya ustedes úsenlo nada más para antiagregante plaquetario. No lo usen para dolor de cabeza, no lo usen para fiebre, no lo usen para nada más que para antiagregante plaquetario, porque como antiagregante plaquetario es excelente. Hay muchos otros fármacos que pueden usar para dolor de cabeza y no necesariamente la aspirina. Entonces los AINES pueden ser para fiebre, pueden ser antipiréticos, pueden ser directamente antiinflamatorios y analgésicos. Los AINES tienen las tres acciones, pero hay AINES que tienen una mayor especificidad en una sola. En el caso del ibuprofeno, su mayor acción es antipirético. En el caso del naproxeno y diclofenaco, su mayor acción es antiinflamatoria. Y claro, para dolor, por supuesto. Y el ketorolaco, por ejemplo, pues su mayor acción es para el dolor, es analgésico. Y pues de eso nos van a hablar ya el equipo. Ahora vamos a ver el dolor, que es algo muy parecido. Es frecuente que se pueda asociar dolor, inflamación y fiebre.
¿Dudas, preguntas? Ninguna, qué bueno. Equipo, váyase preparando. A una pregunta. Bueno, adelante, equipo, con dolor, por favor. Ay, dolor. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el síndrome de dolor, mecanismos y vías del dolor. También vamos a hablar al respecto. Pues básicamente toda su fisiología y cómo nos afecta pues, en el cuerpo, ¿no? El equipo está conformado por Fernanda Michelle González, Sergio Alejandro Guerrero, su servidora Neida González. Bueno, comenzando, hay una breve, como quien dice, pues explicación o generalidades del síndrome del dolor, pero pues conforme avanza la exposición vamos a hablar de la fisiología. Estos solo son generalidades de este síndrome, que básicamente nos enfocamos en el síndrome doloroso regional complejo porque es el que tenía un poco más de información. Este síndrome doloroso regional complejo es un tipo de dolor neuropático crónico que casi siempre pues es una afección de dolor crónica que ocurre casi siempre por dos motivos. El primero es por una lesión nerviosa, por una lesión ósea o de partes blandas, y el tipo 2 es por una lesión nerviosa, que tenga una persistencia que sea desproporcionada respecto de la lesión tisular primitiva, ya sea por su intensidad y su duración. El tipo más común que ocasiona este síndrome del dolor es el tipo 1, que ya dijimos es la lesión ósea, ya sea por alguna fractura o bueno, como por un tejido blando, pues. Su etiología de este síndrome, específicamente hablando del tipo 1, pues sigue después de una lesión, ya sea de extremidades, de manos o de pies, y es más frecuente después pues de sufrir algún aplastamiento de estas extremidades, casi siempre. Bueno, pues yo voy a decir la causa del síndrome del dolor, que en sí pues no se ha llegado a entender del todo, pero pues se cree que es causado por una lesión o una anormalidad del sistema nervioso periférico y central. Y pues el síndrome del dolor regional complejo típicamente ocurre como resultado de un traumatismo o una lesión, como ya había mencionado mi compañera. Algunos síntomas, debemos de saber que tenemos tres etapas. La primera de ellas es la etapa aguda, que esta puede durar hasta 5 meses y empieza con un dolor quemante y distal que aumenta con el contacto físico. Esta pues se presenta en forma de edema, rigidez e inflamación de las articulaciones e incluso cambios de coloración. La segunda etapa, que sería la etapa distrófica, esta puede durar de 3 a 12 meses y aumenta la hinchazón alterando el miembro afectado. La temperatura de la piel, esta pues se refresca, las uñas se rompen con facilidad y el dolor se difusa, aunque aumenta la rigidez y la sensibilidad del tacto. Y por último tenemos la etapa atrófica, que es a partir del año, pues la piel adquiere un tono pálido, se seca y se tensa, el dolor puede haberse propagado y la movilidad puede haberse disminuido. Bueno, sus complicaciones es de que este síndrome si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede sufrir ciertas enfermedades, puede avanzar a signos y síntomas más incapacitantes, que pueden ser, por ejemplo, el desgaste del tejido, la atrofia, o el endurecimiento muscular, la contractura. Algunos tratamientos, como médicamente hablando o farmacológicamente hablando, son como los analgésicos, que estos pueden aliviar el dolor leve y la inflamación, que serían, como ya el doctor había mencionado, la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. También están los medicamentos antidepresivos y anticonvulsivos, son como por ejemplo, la amitriptina y la gabapentina, que estos son para tratar el dolor que se origina en el nervio dañado. Los corticosteroides, que son medicamentos esteroides como la prednisona, pueden reducir la inflamación y mejorar el movimiento de la extremidad. Perdónenme, de la extremidad afectada.
los medicamentos para el bloqueo de los nervios simpáticos. También existen ciertas terapias, como es la terapia de calor, que es la aplicación de calor que puede ofrecer un alivio de la hinchazón. La terapia de espejo, que esta trata sobre un espejo basándose en una ilusión sobre la extremidad afectada. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se puede aliviar si se aplica impulsos eléctricos a las terminaciones nerviosas. La estimulación de la médula espinal, donde el médico insertará electrodos diminutos a lo largo de la médula espinal. Esto hará que una pequeña corriente eléctrica dirigida a la médula espinal provoca el alivio del dolor. Y por último, la acupuntura, que ya de seguro muchos saben qué significa, que son varios, ¿cómo se le diría? Sí, como agujas en los puntos nerviosos. Ahora sí, hablando sobre las teorías del dolor, debemos de saber que tradicionalmente tenemos dos. La primera de ellas es la teoría de la especificidad. Esta se considera el dolor como una modalidad sensitiva independiente evocada por la actividad de receptores específicos que transmiten información a los centros o regiones de dolor en el prosencéfalo, en donde se experimenta el dolor. Básicamente se refiere a que, bueno, en esta teoría es de que tenemos solamente un receptor específico para lo que es el dolor, a lo contrario lo que dice la teoría del patrón. Esto dice que propone que los receptores del dolor comparten terminaciones o vías en otras modalidades sensitivas, pero que se pueden utilizar diferentes patrones de actividad de las mismas neuronas para señalar estímulos dolorosos y no dolorosos. En como ya he mencionado, es como que lo contrario. Esto se refiere a que tenemos los receptores, pero no solamente de uno, sino como que tienen varias funciones. Por decir un ejemplo, por decir el de la imagen, cuando nos agarran la mano o el brazo, pues se activa nuestro receptor de que pues, nos están agarrando la mano o el brazo, ¿no? Pero cuando nos aprietan, ahí es cuando se activa lo que es se vendría siendo el receptor de dolor y pues mandaría señales al cerebro de que pues nos están doliendo el apretón que nos están dando. Mecanismos y vías del dolor. Primero que nada debemos saber qué se refiere con nocicepción, que se refiere a la sensación de dolor, y nocere, que en latín se refiere a lesionar. En sí, los estímulos nociceptivos se definen objetivamente como estímulos de la intensidad que provocan daño tisular. El reflejo de retirada se emplea para determinar cuando un estímulo es nociceptivo. Los estímulos utilizados que incluyen presión con un objeto puntiagudo, también incluyen corriente eléctrica potente en la piel o aplicación de calor o frío en la piel. También a bajo nivel de intensidad, estos estímulos nocivos activan a los nociceptores, pero solo lo perciben como dolorosos cuando la intensidad alcanza a un nivel en el cual hay daño tisular o cuando este es inminente. Primero que nada debemos saber que la vía del dolor está compuesta por neuronas de primero, segundo y tercer orden. Las neuronas de primer orden y sus terminaciones receptivas detectan estímulos que amenazan la integridad de los tejidos inervados. Las neuronas del segundo orden, estas pues están localizadas en la médula espinal y procesan información nociceptiva, y las neuronas de tercer orden proyectan información dolorosa al cerebro. Y también debemos saber que el tálamo y la corteza somatosensorial integran y modulan dolor, así como la reacción subjetiva de la persona ante la experiencia dolorosa. Por decir un ejemplo sería sobre la imagen que tenemos a la derecha. Por decir un ejemplo es que hay una lesión de un tejido, esto por lo cual la lesión pues, va a haber inflamación. De la inflamación pues se van a liberar mediadores, con lo que son la sustancia P, la prostaglandina, la serotonina y la acetilcolina. Pues va a enviar, los nociceptores pues van a enviar la señal, lo que es la médula espinal, pasando por el asta posterior, pasando también por la vía espinotalámica, llegando a lo que es el tálamo, y por último llegando a la corteza somatosensorial, donde va a percibir lo que es el dolor. Hablamos de los receptores y los mediadores del dolor. Los nociceptores son receptores sensitivos que se activan por estímulos nocivos a los tejidos periféricos. Estas terminaciones receptivas de las fibras periféricas del dolor son terminaciones nerviosas libres. También estas terminaciones receptivas que están ampliamente distribuidas en la piel, la pulpa dental, el periósteo, las meninges y algunos órganos internos, estos pues traducen el estímulo nocivo en potenciales de acción que transmiten por un ganglio de la raíz dorsal hacia el asta posterior de la médula espinal, como ya había mencionado antes.
Hablemos sobre la sensación dolorosa. La primera es la vía para el dolor discriminado rápido. Esta se puede ver directamente desde el receptor hacia la médula espinal por medio de fibras aceromilínicas y desde la médula espinal hasta el tálamo por medio del tracto neospinotalámico. Y la segunda, que es la vía para dolor lento, esta pues se conduce continuamente y esta pues es transmitida a la médula espinal por medio de fibras C-amilínicas y desde la médula espinal hacia el tálamo por medio del tracto paloespinotalámico, que es más intrincado y de conducción un poco más lenta. Hablemos sobre el circuito y vías de la médula espinal. Pues al entrar a la médula espinal por medio de las raíces dorsales, las fibras del dolor se bifurcan y ascienden o descienden uno o dos segmentos antes de hacer sinapsis con neuronas de asociación en el asta posterior. Desde el asta posterior, los axones de las neuronas de proyección de asociación, estos pues se cruzan a través de la comisura anterior hasta el lado opuesto. Después estos ascienden en las vías neospinotalámica y la paloespinotalámica. Debemos saber que el área paloespinotalámica pues es un tracto multisináptico de conducción lenta encargada de sensaciones difusas, sordas y molestas que por lo general se relacionan con dolor crónico y visceral. Debemos saber que las neuronas del asta dorsal están divididas principalmente en dos tipos, que una de ellas es las neuronas de rango dinámico amplio. Estas corresponden a diferentes estímulos de baja intensidad. Y segundo, tenemos las neuronas nociceptivas específicas. Estas responden solo a estímulos nocivos o nociceptivos. Y debemos saber que cuando los estímulos aumentan a un nivel nocivo, las neuronas de rango dinámico amplio, estas pues responden con mayor intensidad. Centros cerebrales y percepción del olor. Pues la información proviene de la lesión tisular. Pues se envía a la médula espinal, como ya he mencionado antes, a los centros cerebrales en el tálamo, en donde se presenta la sensibilidad básica del dolor. En el sistema neospinotalámico, las interconexiones entre el tálamo lateral y la corteza somatosensorial son necesarias para dar precisión, discriminación y significado a la sensación dolorosa. Por último, tenemos las vías centrales para la modulación del dolor. Una de estas vías comienza en un área del mesencéfalo llamada la sustancia gris pericoeductal. Pues se encontró que la estimulación eléctrica de las regiones de la sustancia gris pericoeductal del mesencéfalo producía un estado de analgesia que duraba pues muchas horas. Pues debido a estos hallazgos del área de la sustancia gris pericoeductal del mesencéfalo, a menudo se le conoce como sistema de analgesia. Y pues se ha demostrado que los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, pues aumenta los efectos de la serotonina al bloquear la captación presináptica. Estos pues en realidad pues son eficaces en el manejo de ciertos tipos del dolor crónico. Por último, tenemos los mecanismos analgésicos endógenos. Pues existe evidencia de que los receptores opioides y los péptidos opioides sintetizados endógenamente, los cuales son sustancias semejantes a la morfina, estos pues se encuentran en ramificaciones periféricas de las neuronas aferentes primarias y muchas regiones del sistema nervioso central. Y pues en realidad se han identificado tres familias de péptidos opioides endógenos, que son las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Y pues cada familia de estas pues es derivada de un precursor distinto, polipeptídico, y tiene una distribución anatómica característica. Aunque cada familia por lo general pues está localizada en diferentes tipos de neuronas, ocasionalmente pues se presentan más de una familia por neurona. Y eso pues ya sería todo de mi parte. Doctor, ¿quiere que continúe o nos volvemos a conectar porque falta un minuto? No, hay que volvernos a conectar. Por favor, vamos a conectar. La intolerancia del dolor, pues tiene como que factores que hace que, bueno, primero que nada, los factores que son como los factores psicológicos, familiares, culturales, y ambientales, influencian en la cantidad de dolor que una persona puede tolerar. Y cuando hablamos de umbral y tolerancia del dolor, es más como que, como se muestra ahí en la imagen que les puse, como un nivel de que el umbral es la intensidad mínima del estímulo que se considera doloroso, y la tolerancia de dolor es la intensidad máxima del dolor que son capaces de soportar tal persona.
Es así como que en pocas palabras de que lo que significa umbral y tolerancia del dolor. Bueno, y luego están los tipos de dolor. En estos tipos de dolor, el diagnóstico y el tratamiento para cada uno son distintos porque sus causas, sus funciones y sus mecanismos son diferentes para cada uno. Es por eso que pues el diagnóstico y el tratamiento también sería distinto. El primer tipo de dolor que les voy a hablar es el del dolor agudo. Este dolor es aquel que se provoca por una lesión de los tejidos corporales y la activación, no, gracias, y la activación de estímulos nociceptivos de un sitio de daño local. Tiende a resolverse cuando se soluciona el proceso patológico subyacente. Este dolor, pues, es un dolor como un sistema de alarma. Su duración es corta. Según el libro, el mínimo son 6 meses. Consiste con una respuesta simpática de lucha-huida. Y a esto me refiero de lucha a huida, pues que el organismo se prepara para tomar acciones, como son un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de saliva, disminución de motilidad, también de motilidad intestinal o dilatación de pupila, entre otros. El dolor crónico, pues, se tiene por factores que son de patología y físicamente lejanos a la causa original. Persiste más tiempo y puede ser insoportable e intenso, como por ejemplo de un dolor óseo metatástico. Hay ausencia de respuestas autónomas, pero puede haber otras respuestas como es la disminución del sueño, el cambio de apetito, la afectividad de la vida cotidiana, entre otros. También hay factores biológicos que influencian a el dolor crónico. Estos se incluyen 3 mecanismos. El mecanismo periférico, pues, es un resultado de la estimulación persistente de nociceptores y están involucrados en un trastorno musculoesquelético, viscerales y vasculares. El mecanismo periférico central es relacionado con función anormal de las porciones periféricas y centrales del sistema somotosensorial, como son los resultados de la pérdida parcial o completa de las vías inhibidoras a la estimulación espontánea. Y por último está el mecanismo central, que es una relación con la enfermedad o lesión del sistema nervioso central y se caracteriza por ardor, por dolor, por hiperalgesia, por disestesia y otras sensaciones anormales. El dolor somático cutáneo y profundo. Bueno, el dolor cutáneo surge de las estructuras superficiales. Es un dolor agudo con una cualidad ardorosa que puede ser abrupto o de inicio lento. Se puede localizar exactamente y se puede distribuir a lo largo de los dermatomas. El dolor somático profundo se origina en las estructuras corporales profundas, por ejemplo, el periósteo, los músculos, los tendones, las articulaciones y los vasos sanguíneos. Es más difuso que el dolor cutáneo. Varios estímulos, como es una presión fuerte sobre un hueso o una isquemia muscular y daño tisular, pueden provocar dolor somático profundo. El dolor visceral. Tiene su origen de los órganos viscerales y es uno de los dolores más comunes producidos por una enfermedad. Las fuentes contradicciones, la distensión o la isquemia que afectan las paredes viscerales puede inducir dolor intenso. Hay una divergencia funcional que impulsa del impulso visceral dentro del sistema nervioso, lo cual se presenta cuando las neuronas de segundo orden responden a un estímulo desde una sola aferente visceral. Las aferentes nociceptivas viscerales provienen del tórax y del abdomen y viajan hasta lo largo de las vías nerviosas craneales y espinales del sistema nervioso autónomo.
Bueno, el dolor referido es percibido en un sitio distinto del punto de origen, pero está inervado por el mismo segmento raquídeo. Este dolor se origina de las vísceras abdominales o torácicas, es difuso y mal localizado, y a menudo se percibe en un sitio lejano al área afectada. El dolor referido puede surgir solo o en forma recurrente con el dolor localizado en el origen del estímulo nocivo. Esta falta corresponde entre la ubicación del dolor y la ubicación del estímulo doloroso. Pueden dificultar el diagnóstico. La comprensión de la referencia de dolor es de valor diagnóstico en las enfermedades. El patrón típico de la referencia de dolor se puede derivar de nuestra comprensión de que las neuronas aferentes del tejido visceral o somático profundo entran en la médula espinal al mismo nivel de las neuronas aferentes, provenientes de otras áreas autónomas a las cuales el dolor es referido. Los sitios de dolor referidos se determinan embriológicamente con el desarrollo de las estructuras viscerales y somáticas, que comparten el mismo sitio de entrada de la información sensitiva en el sistema nervioso central y después se mueven a sitios más distantes. Un ejemplo de esto es si, por ejemplo, un paciente llega y tiene como un dolor en el hombro, no sería el caso, pero exactamente, pero pues podría ser un diagnóstico, por así decirse, una peritonitis, por ejemplo. Aunque la pleura visceral, el pericardio y el peritoneo son relativamente carentes de las fibras dolorosas, la pleura parietal, el pericardio y el peritoneo reaccionan ante estímulos nociceptivos. Bueno, y ya por último, así como que resumido todo lo que dije en mis antiguas exposición, es que de su origen es que el cutáneo se origina en la piel y afecta a las estructuras somáticas superficiales y el tejido. El somático se divide en somático profundo, somático visceral, somático emocional o psicosomático. El visceral es de órganos internos situados en el tórax o en el abdomen, como los del aparato respiratorio, digestivo, urogenital y endocrino. Y por último, el referido, que se produce en relación con la irritación de estructuras somáticas profundas o viscerales. El dolor se experimenta en un lugar distinto al área anatómica donde se origina el dolor. Y esto es todo de mi parte. Gracias. Bueno, y ya los últimos subtemas vendrían siendo la valoración del dolor y su tratamiento, que esto básicamente nos ayuda pues a nosotros que estamos aprendiendo para pues ser médicos. ¿Cómo vamos a valorar el dolor? Bueno, ¿para qué funciona una valoración del dolor adecuada? Pues a diagnosticar y tratar pues el dolor del paciente de una manera pues rápida, se podría decir, ya que pues nuestra función como médicos en proceso es pues aliviar todos los dolores del paciente, ¿no? La valoración para el dolor incluye aspectos como su naturaleza, su origen, por así decirlo, que causa el dolor, su intensidad, que se mide por algunas escalas que ya más adelante se las menciono, así como la localización, en qué zona le está doliendo al paciente y si en la irradiación del dolor, si al momento de presionar, no sé, en el hipocondrio derecho irradia hacia la fosa ilíaca izquierda, es un ejemplo. También eso es importante para valorar el dolor, por así decirlo, en algunas características. Al igual que con otros estados patológicos, es preferible eliminar la causa que tratar simplemente el síntoma. Esto lo menciona porque, no es simplemente solo que el paciente venga a decirte que le duele algo y tú decir, bueno, voy a que deje de dolerle por ahora. Bueno, aquí yo les quiero dar un ejemplo. No sé si alguna persona le ha dado gastritis por comer, taquis, fuego, chetos. Esa vendría siendo la causa o el origen que está causando una acidez estomacal. Entonces, al momento en que tú vas al médico por un omeprazol o un leche de magnesio para tratar el síntoma, que es la acidez estomacal, es mejor
que dejes de consumir lo que te está haciendo el dolor. Es un ejemplo de que es mejor solo eliminar la causa en lugar de solo pues tratar el dolor que te está causando. Una historia clínica cuidadosa suele aportar información acerca de los factores desencadenantes, por ejemplo, alguna lesión, infección o enfermedad, y el sitio del estímulo nociceptivo, que podría ser un ejemplo, el receptor periférico visceral. Para una anamnesis completa del dolor se debe de iniciar o se le debe preguntar al paciente estos datos. El inicio del dolor, ¿cuándo inició? ¿Hace 3 semanas? ¿Hace un mes? Para identificar si es un dolor agudo o crónico. También la descripción, pues cómo le duele, su localización, en qué zona, si se irradia, si es un dolor muy fuerte o muy leve, entre otras cosas. También la cualidad, cualquier aspecto que lo alivie o que lo agrave, si al momento de acostarse y levantar la pierna izquierda le duele más, pues la zona que le está lastimando o, bueno, por así decirlo, un ejemplo. Y la reacción personal del paciente ante el dolor, si llega a la consulta casi inmóvil, así en el suelo, pues ahí ya también tienes que tomar en cuenta eso al momento de analizar pues el dolor del paciente. Unos métodos para cuantificar o nivelar en qué pues, rango le duele al paciente, puede utilizarse lo que viene siendo la intensidad numérica del dolor, la escala visual análoga y las escalas de descripción verbal. Que es básicamente decirle al paciente, bueno, del 0 a que es sin dolor, al 10 que es muchísimo dolor, ¿qué tanto le duele? No, pues un 7, bueno, entonces es moderado. O una escala de descripción verbal que te diga, no, pues me duele mucho. Eso también puede ser un método para cuantificar el dolor que pues casi siempre se utiliza en niños, pero sí es muy común que los doctores utilicen ese método para saber si te está doliendo mucho o no tanto o muy poco pues tu dolor. Pues. Y bueno, ya para el tratamiento del dolor, una vez ya hecha la anamnesis, dependiendo si es un dolor agudo o crónico, bueno, en el caso del dolor agudo puede controlarse de manera profunda para que no vaya a volverse un dolor crónico en un futuro. Puede ser, bueno, casi siempre es un dolor transitorio el agudo, menor de 6 meses, está localizado y es fácil de detectar. Y bueno, hablando para el tratamiento del dolor crónico, bueno, requiere atención temprana para evitar el dolor y un control inadecuado de brotes agudos. Casi siempre viene siendo un dolor permanente o que es recurrente, que dura más de 6 meses, que afecta la calidad de vida del paciente, que a veces lo llega a incapacitar a hacer algunas acciones. Y pues aquí para su tratamiento puede ser algún bloqueo neural, incluso fisioterapia, opiáceos y no opiáceos, y pues también algunas intervenciones cognitivo-conductuales. Como ya lo mencionó mi compañera Fernanda al principio, pues esto es básicamente lo que ella ya mencionó, a grandes rasgos, que pueden utilizarse de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, como aquí menciona primero los no farmacológicos para el dolor, que pueden ser, pueden utilizarse en conjunto con los farmacológicos, que pueden ser factores fríos como utilizar frío y calor para aliviar el dolor, algunos spraycitos que se les aplican muy comúnmente a los futbolistas cuando tienen alguna lesión durante el partido, les aplican algún spray, no recuerdo cómo se llama, pero es como frío, que les bloquea un poco el dolor. También se puede utilizar acupuntura, que ya sabemos que son pues agujas que se ubican en pues los nervios en ciertas zonas específicas. Bueno, entre otras que yo también ya mencionó mi compañera. Y hablando del tratamiento farmacológico del dolor, también ya lo mencionó el doctor, pueden ser opiáceos, no opiáceos y algunos complementarios. En el grupo de los no opiáceos, los más frecuentes podrían ser el ácido acetilsalicílico, que vendría siendo la aspirina, pero ya nos mencionó el doctor que sería solo para uso como
antiagregante plaquetario, pero pues también puede utilizarse el paracetamol, que lo conocemos con el nombre de acetaminofén, que bueno, estos fármacos actúan también, ya lo explicó el doc, que al momento de inhibir las ciclooxigenasas en el sistema nervioso central, estas enzimas son las que participan en la síntesis o en la degradación de las prostaglandinas, las cuales son las que se encargan de estimular los receptores del dolor. Entonces, al momento de nosotros pues consumir por ejemplo, el paracetamol, va a inhibir las ciclooxigenasas, no va a evitar que se sinteticen las prostaglandinas y esto va a evitar la estimulación de los receptores del dolor pues va a evitar que nosotros sintamos dolor, básicamente. Y los analgésicos opiáceos, pueden ser fármacos que tienen acciones semejantes a la morfina, y en el grupo de analgésicos complementarios con opiáceos o no opiáceos pueden ser los del grupo de antidepresivos tricíclicos, que pueden ser, por ejemplo, norepinefrina, amitriptilina, nortriptilina, que estos, pues, como lo dice su nombre, son antidepresivos, pero ya mi compañero también mencionó que pueden utilizarse para, pues, evitar el dolor, y así como anticonvulsivos y ansiolíticos neurolépticos, pero el más común para tratar el dolor, pues, podríamos decir que es el paracetamol. Y bueno, también puede utilizarse alguna intervención quirúrgica cuando ya es muy grave el dolor, que no se quita con nada, para dolor intenso e intratable de origen periférico o central, puede bloquear la transmisión del dolor que es intratable por un miembro fantasma, una neuralgia intensa o algunos tipos de cáncer que son imposibles de operar y causalgia. Y bueno, eso ya sería todo de la exposición del dolor. Vuélvela a poner. Dale a la siguiente. No, más abajo. Más. Arriba. Ahí. No. ¿Dónde estabas? La penúltima. Ahí. Ahí. No le más. Analgésicos no opiáceos. O sea, todo lo que no es opiáceo. Analgésicos opiáceos, naturales o sintéticos, que tienen acciones semejantes a la morfina, y analgésicos complementarios, antidepresivos, anticonvulsivos y ansiolíticos neurolépticos. Díganme medicamentos opiáceos. Ustedes ya estudiaron farma. Perdón, Tramadol. anestesia. Los opiáceos, ¿cómo se les conoce también? Opioides. Opioides o Narcóticos también. narcóticos. ¿Cómo controlan el dolor? Es que dice, tienen acciones semejantes a la morfina. ¿Cómo actúa la morfina? ¿Cómo los opiáceos controlan el dolor? ¿Cómo un ansiolítico puede controlar el dolor?
Es que si van a hablar de tratamiento, yo se los dije. Tenían que hablar del mecanismo de acción y la relación que tenían con el tema que estaban hablando. De nada sirve que sepas recetar buprenorfina si no sabes cómo actúa la buprenorfina y por qué le estás dando para dolor posquirúrgico intenso una buprenorfina a un paciente. La buprenorfina es un opiáceo. Entonces, cuando me vas a hablar de medicamentos, es un arma de doble filo el que tú me los menciones y no me digas cómo actúan, porque no me estás diciendo nada. Bien, la exposición, hablaron bien y todo, pero llegan a medicamentos y pues es como si no hubieras puesto nada, porque nos quedamos igual, tus compañeros se quedan igual. Cada que vayan a hablar de medicamentos hay que hablar mecanismo de acción y no te estoy pidiendo mecanismo de acción de cada analgésico, simplemente de forma general. Me estás diciendo los no opiáceos y me estás diciendo que ahí están los AINES, bueno, ya lo expliqué, pero pues ustedes deberían de haber puesto los AINES inhiben, bla, bla, bla. Sí, lo saben porque ya lo dije. Y ya saben por qué inhibe el dolor, porque ya lo acabamos de ver en fiebre. Pero me estás poniendo los analgésicos opiáceos, entonces lo correcto es decir, estos son los ejemplos y tienen mecanismo de acción tal y por eso se utilizan para el dolor. Punto, se acabó. No te voy a preguntar dos y no te voy a dar nada porque ese no es el fin de mi materia. Ya cuando llegues a farmaterapéutica, si crees que sufriste en anestesio, créeme que en farmaterapéutica, Dios te bendiga, porque anestesio no es nada comparado con farmaterapéutica. Ya, ahora sí, ya te van a preguntar la dosis como tal, que te la tienes que aprender como debe de ser, y tú ya debes de saber el mecanismo de acción. Ya cuando llegas a octavo, tú ya debes de saber todo de los fármacos. Y el fin de la materia es empezar a asociar todo. Estamos hablando de lo más simple, que es dolor. Bueno, tengo que asociar, ya asocié la fisiología con el dolor, la exposición media revuelta, por cierto, pero aceptable. Pues ahora sí lo asocio con la farmacología. Ya sé cómo se produce el dolor. Ahora ya sé cómo la trato, pero ¿por qué la trato? Y cómo la trata mi medicamento. Regresa hasta la primera para irte diciendo cómo le vayas cambiando. Bueno, pues el dolor, pongan atención por favor y dejen de estar en su teléfono porque veo varios que están con mucha sonrisita. Ahorita te pregunto y se te borra la sonrisa de la cara inmediatamente. Así que pongan atención por favor. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se define dolor? El dolor se define como una experiencia sensorial desagradable. Eso es dolor, según la OMS. No es según la OMS, no sé quién, pero alguien de ellos. Es una experiencia sensorial de una persona, sensorial y emocional desagradable. Secundario a una lesión. Puede ser una lesión física, una lesión emocional o una lesión química, por ejemplo. Eso es dolor, pero ¿cómo se produce el dolor? Cuando hablamos de dolor, hablamos de un mundo de información, porque no es lo mismo que te duela la uña a que te duela el abdomen. Entonces, cuando hablamos de dolor es hablar en orden de todo lo que involucra dolor. Y lo primero que tenemos que saber es cómo se produce el dolor o por qué si yo ahorita me pellizco, me duele. Todos pellizquense. ¿Por qué me duele cuando me pellizco? ¿Cómo es que un simple pellizco, una uña con otra uña ahí en la piel, me causa dolor? Y ya lo explicó su compañero, ¿ves? Dándole más por allá donde hablaban de los nociceptores y todo ese rollo. Ahí. Lo primero que me tenían que hablar, equipo, era mecanismos y vías de dolor. Antes de hablar del tipo de dolor, antes de hablar de dolor neuropático y de no sé qué tanto rollo dijeron antes, teníamos que hablar de mecanismos de dolor. O sea, tenemos que saber cómo se produce el dolor.
Y bueno, pues para que el cuerpo detecte el dolor, también hay receptores, también hay un grupo especial de receptores que son receptores sensoriales que detectan el dolor y se llaman nociceptores. Así como hay termorreguladores que detectan los cambios de temperatura, también existen los nociceptores. Y eso se refiere a nocicepción, sensación de dolor. Pero se llama nociceptor. Es el receptor del dolor. Hay 3 tipos de nociceptores. O bueno, vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Hay detección del dolor por vía periférica y hay detección de dolor por vía central. Así como la fiebre, que existen termorreguladores periféricos y centrales, aquí también existen mecanismos que detectan el dolor de forma periférica y aquellos que lo detectan de forma central. Y central no hay más que el sistema nervioso central. De forma periférica existen los nociceptores. Y esos nociceptores hay 3 tipos. Nociceptores cutáneos, nociceptores musculares y articulares y nociceptores viscerales. Los quiero ver apuntando, no durmiéndose. Porque esto no está en la diapositiva. O no sé, porque hay como chorrocientos mil letras que me va a flojera leer, por supuesto. Así que si ahí está, pues qué bueno. Dale a la siguiente. A ver si está por ahí. Déjale ahí. Ahí déjale, aunque no voy a hablar como 10 minutos antes de lo que voy a mencionar eso, pero ahí déjale. Entonces tenemos esos 3 tipos de nociceptores. Los nociceptores cutáneos tienen un alto umbral de dolor o tienen un alto umbral de estímulos. Tienen la capacidad de codificar cuál es una agresión inocua, o sea, inofensiva, y cuál es una agresión dolorosa. Si tú nada más te das una palmadita, no te duele. Esa es una agresión inocua. No se activa el nociceptor, pero si tú te das un fregazo, ya te duele. Date una palmadita en el cachete y date una cachetada, pues ya te duele. Tienen esa capacidad los nociceptores cutáneos. Y otra que solamente se activan precisamente a estímulos dolorosos o a estímulos de dolor. Y de los nociceptores cutáneos hay 2 tipos, los nociceptores A y los nociceptores C. Los nociceptores A son terminaciones nerviosas mielínicas, o sea, tienen mielina, y los nociceptores C son amielínicas. Los nociceptores A, que son de los principales, se encuentran en la dermis y tienen ramificaciones hacia la epidermis. Y los nociceptores C se encuentran directamente con mayor predisposición en la epidermis y no tanto en la dermis. Son más profundos los A. Los nociceptores A son los culpables de que tú sientas el dolor ahorita que te pellizcaste. Vuélvete a pellizcar. Ahí van a pellizcarse todos. El pellizco es detectado por los nociceptores A. Es una lesión un poco más profunda. El pellizco, algún pinchazo, por ejemplo, que agarres una tachuela y te piques. El dolor cuando hay un objeto punzante, o sea, cuando te cortas.
Y los nociceptores C son más específicos para dolores mecánicos, o sea, un golpe. Algo que no te tocó la dermis, pero sí la epidermis, o sea, la parte de arriba, nada más superficial. Un golpe. El frío, por ejemplo, agarra un hielo, te duele. Bueno, ese es un dolor causado por o detectado por los nociceptores tipo C. Es un dolor generado por alteraciones térmicas y también un dolor causado por ciertos productos químicos o ciertas sustancias químicas. El ardor, por ejemplo, es detectado por los nociceptores de tipo C. Estos son los cutáneos. Los musculares se clasifican de número, son tipo 3 y tipo 4. Y estos son producidos por sustancias o por mediadores. Puede ser por la bradicinina, puede ser por el propio potasio, puede ser por histamina, serotonina. Y estos nociceptores tipo 3 son los que generan que a veces las contracciones musculares duelan o te da un calambre. Y el calambre te puede dar por muchas razones, por cambios térmicos, por falta de potasio, por descarga serotoninérgica, etc. Estos son los causantes de que a veces una contracción muscular duela. Porque no todas las contracciones musculares duelen. Si tú contraes el bíceps, no te duele. Si contraes la pierna, o sea, si haces tensión en la pierna, no te duele a menos que te dé un calambre. Y los tipo 4 son los responsables del dolor patológico muscular. Cuando se lleva a cabo un desgarro muscular, cuando hay una isquemia muscular, cuando hay una quemadura, cuando hay una presión muscular, etc. Los tipo 3 dan el dolor, el dolor nociceptivo, o sea que no es patológico, y los tipo 4 de nociceptores musculares nos dan el tipo de dolor patológico o el neuropático. Y luego tenemos los viscerales, que esos son los responsables del dolor abdominal agudo. No se han estudiado mucho porque no son tan accesibles, pero pues hay en el estómago, hay en el intestino, hay en el hígado, hay en la vesícula biliar, hay inclusive en el corazón, en los pulmones, pero no se conoce muy bien sus vías o sus mecanismos de dolor y solamente presentan cuando son dolores o cuando son situaciones patológicas. Solamente tiene dolor neuropático y no tiene una nocicepción. No hay un dolor normal. Solo es cuando hay una patología. Pero este tipo de dolor lo vamos a estudiar más cuando veamos el sistema digestivo. Los nociceptores articulares, que entran en la clasificación de muscular y articular, los articulares solamente se activan o solamente son sensibles a inflamación local, cuando hay una artritis, por ejemplo, una inflamación local, o cuando hay un daño tisular a nivel de la articulación. Solamente se activan ahí y por eso solamente duelen en eso. Y bueno, una vez que se siente el dolor, o sea, se lleva a cabo la percepción del dolor, aquí actúan ahora sí las vías centrales del dolor. ¿Y cuáles son las vías centrales del dolor? Pues estas que tienen una letra calibre 8, yo creo, porque no veo nada. Esto que está aquí en la diapositiva. Esas son las vías centrales del dolor y se dividen en 3 niveles de orden o en tres niveles de dolor o en 3 niveles del sistema nervioso central. Las neuronas de primer orden, obviamente todo esto es detectado por vía neurológica, es por vía nerviosa. Las de primer orden son las terminaciones nociceptivas, o sea, los nociceptores que detectan estos estímulos. Y estos nociceptores
o esta vía de primer orden involucra a los nociceptores. Ay, no me están viendo mi. Involucra a los nociceptores, involucra a un ganglio raquídeo, hasta terminar en la médula espinal en el asta posterior. Este es el primer orden. Nociceptor de la piel, ganglio raquídeo, que es donde detecta esta nocicepción, y esta lo envía en terminación nerviosa hacia la sustancia gris del asta posterior. ¿De dónde? Pues de la médula espinal. Esta es la médula espinal, este de aquí. Este es el primer orden. Segundo orden. Asta posterior de la médula espinal. Ese es el segundo orden. Una vez que llega al asta posterior, ahí sufre una serie de procesamiento de la información, y ese es el segundo orden. Solamente el asta posterior de la médula espinal. Y luego el tercer orden es acá arriba, en el tálamo, en la zona ventrobasal del tálamo, y la corteza somatosensorial. Este es el tercer orden. Inicia aquí, es enviado hacia la médula espinal y de ahí hacia el tálamo y hacia la corteza para ahora sí manifestarse. Qué chido escribo, el dolor. Punto. Más nada. Así se percibe el dolor. Y estas son las vías centrales del dolor. Estas de acá son las periféricas y estas de aquí son las centrales. Si tú te pellizcas bien intenso, ese dolor viajó a la velocidad de la luz y ya se reflejó acá para que te duele. Y por eso, si tienes una lesión muy intensa, pellízcate bien machín y te queda el dolor, porque ya se está manifestando todavía en la corteza somatosensorial y por eso todavía te duele. Pero esta transmisión del dolor se lleva a cabo a través de mediadores y de neurotransmisores. Para que el dolor viaje desde aquí hasta acá arriba, necesita neurotransmisores. Vuélvanse a conectar, por favor. Bueno, entonces pues así es como se manifiesta el dolor, de una forma rápida, sencilla. No me meto en procesos que no importan, eso ya lo vieron de haber visto más a fondo, de forma rápida. Eso es dolor. Así se manifiesta tu dolor. Y puede venir desde afuera. Obviamente estoy hablando de nociceptor, que puede ser, ya lo dije, en la piel, puede ser en el músculo, puede ser visceral. Entonces, cualquiera de esos tres envían las señales en esta forma, en este orden, hacia el tálamo y la corteza somatosensorial. El conocer esto nos ayuda a saber dónde actúan los analgésicos. Los opioides actúan en el segundo y tercer orden. La morfina actúa en el tercer orden. Los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas, son analgésicos porque actúan en el tercer orden. O sea, actúan acá arriba, en el sistema nervioso central, acá arribota. AINES, analgésicos locales. AINES actúan en el primer orden, o no es que actúen en el primer orden, sino que al disminuir las prostaglandinas y al disminuir los leucotrienos, disminuyen esa transmisión del dolor, porque ya me había adelantado, me quedé en que este dolor necesita transmisores para poderse manifestar.
o sea, neurotransmisores. ¿Y cuáles son esos neurotransmisores? Pues las prostaglandinas, Bradicilina, los leucotrienos, la bradicinina, la histamina, la noradrenalina, la serotonina, creo que ya dije. Y dentro de las prostaglandinas también actúan la prostaglandina E2, pero esa es más pirógena. Actúa la D2 y la prostaciclina. Son las dos prostaglandinas principales que son transmisoras del dolor. Diclofenaco, naproxeno, pero bueno, diclofenaco, naproxeno inhiben la producción de prostaciclinas. O sea, desde más arriba de la vía de ciclooxigenasas, ahí inhiben esa acción. De tal manera que al no haber estos dos mediadores, pues no duele, se quita el dolor. Analgésicos locales. Las cremitas para dolor de diclofenaco y de todo eso ayudan solo en el primer orden. Te lo estás poniendo y es local. Hace que esos nociceptores no presientan o no sientan el dolor. Actúan de forma local. Entonces, para eso es conocer estas vías del dolor. Next. Ya nomás déjenme borrar eso, que no sé cómo se borra. Ahí está. ¿Qué es esto? Ay, no, ya lo dije. Bye. Ah, no, espérate ahí. No, regrésate. Por si no conocían la médula espinal, se las presento. Médula espinal, quinto A, médula espinal. La médula espinal tiene dos astas. Recuerden que tiene sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es lo del centro. Lo que ponen como gris, todo esto de aquí, que tiene como forma de mariposita. Y esa es la que verdaderamente tiene la función nerviosa y transmisora. Y tiene dos astas, el asta posterior y el asta anterior. En el asta posterior es donde se manifiesta el dolor. Bueno, más. El siguiente. Ya hablamos, primer orden, segundo orden, ganglios, asta posterior, y tercer orden, tálamo y sensorial. Siguiente. 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 Ah, no, dale al anterior. Los nociceptores nos ayudan también para alejarnos de situaciones de peligro. Por ejemplo, detectas lo caliente, ay, güey, y lo retiras. Es el mecanismo de huida, ¿verdad? De escape y huida, no me acuerdo cómo se llama. Siguiente. Siguiente. Otros fármacos, otras sustancias neurotransmisoras son las endorfinas, principalmente. Se encargan de la nocicepción o la recepción del dolor a nivel central, endorfinas y encefalinas. Entonces los opioides actúan inhibiendo a estas dos. Bueno, también a las otras, pero las más importantes son las encefalinas y endorfinas, que son neurotransmisoras cerebrales. Causan el dolor desde origen central. La buprenorfina inhibe a estas dos. Next. Siguiente. Es cuánto tolerante. Bueno, hay tipos de dolor. En los tipos de dolor, o el dolor se clasifica de acuerdo a su duración o a su tiempo de evolución en agudo y crónico. El agudo no es más que aquel dolor de repente, o sea, aquel dolor inmediato y que se genera por un daño tisular, o sea, que se genera inmediatamente a un daño tisular. Puede ser somático o puede ser visceral. Somático es en el exterior
en la piel, en el músculo, tejidos blandos, etcétera, y visceral, pues obviamente en algún órgano interno. Y el crónico, por ahí dale, tú ves dándole. Y el crónico es aquel que dura mucho, es aquel dolor persistente que se quita y regresa, es aquel dolor que no es autolimitado, el dolor agudo sí es autolimitado, se quita cuando se quita el mecanismo causante, y el daño crónico no, el daño crónico dura y persiste, es resistente a ciertos medicamentos, o sea, va teniendo resistencia. Al principio me hacía bien un simple paracetamol, después un naproxeno, ya no me hace, ahora el diclofenaco tampoco, el ketorolaco tampoco, tramadol, entonces va aumentando de resistencia a los analgésicos habituales. Ese es el dolor crónico. Puede ser por una patología, puede ser por también puede ser visceral o puede ser somático. Hay afectación de vías centrales o afectación de vías periféricas y centrales, y es un dolor que pues causa mucha, o que tiene riesgo de causar deterioro psicológico, pues causar depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Es el más difícil de tratar. Siguiente. Y no se conoce la causa, por así decirlo. De acuerdo a su patogenia, de acuerdo a su patogenia o de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos que lo producen, el dolor también puede clasificarse en nociceptivo o en neuropático. El nociceptivo, les digo, es el dolor normal, que se conoce como dolor normal, que puede ser somático, que es la piel, mucosas, músculo, articulaciones, o puede ser visceral. El somático a la vez puede ser nada más cutáneo o bien un poco más profundo, cuando ya involucra tejidos blandos o ya involucra músculos. Y el cutáneo es nada más cuando involucra la piel. Y el dolor neuropático, tú dale. El dolor neuropático es aquel dolor. Dale. Dale. A lo mejor ni lo traen. Ah, creo que lo habló desde el principio. Bueno, el dolor neuropático es aquel dolor que se conoce como patológico. Aquel dolor que no, no tiene algo normal, o sea, es secundario a una patología. Aparece cuando realmente el paciente tiene una enfermedad, y de hecho el dolor neuropático ya se considera como una enfermedad, ya no se considera como un síntoma. Aquí es un problema del sistema nervioso central o periférico. Se produce en paciente, o en una de sus características es un dolor en donde no había, o aparición a dolor a estímulos que habitualmente no eran dolorosos. Por ejemplo, cuando te sientes muy sensible, que te roza la ropa y sientes un dolor, que sientes como hormiguitas, que sientes como piquetitos. Por ejemplo, el dolor o la neuralgia del trigémino es un tipo de dolor neuropático, y el dolor neuropático siempre se ha asociado más a un dolor, y siempre lo asocias a nervios, no a nervios de nerviosos, sino a nervios periféricos. Y no siempre es así, ¿verdad? Es por alguna afectación en los dermatomas que inervan a la piel. Entonces es un dolor que hace sensible a una persona. Y es un dolor completamente patológico. Neuralgia del trigémino, neuralgia postherpética, neuropatías periféricas, etcétera. Es un dolor que tiene una nocicepción distinta al dolor nociceptivo normal. Y bueno, el tratamiento, pues ya saben, ya vieron, son todo lo que comentaron. La valoración del dolor, ¿cómo valoramos el dolor? ¿Qué se le estudia a un dolor? Su intensidad. El Pues ahí está. tiempo. Aquí está todo. Lo Permite. primero es el inicio del dolor, cómo inició, cuándo inició, dónde inició. Bueno, primero es cómo inició el dolor. El tipo de dolor, puede decir si es punzante, si es penetrante, si es opresivo, etcétera.
localización del dolor, o sea, dónde duele, la intensidad con la que duele, se va a alguna otra parte del cuerpo, sería irradiación, atenuantes, o sea, con qué te lo puedes, con, no sé, que con la posición, etcétera, algo que te lo haga más pasajero, si hay algún factor que lo agrava o que lo intensifica, síntomas acompañantes, o sea, si aparte del dolor tienes algún síntoma acompañante, y cuánto te dura el dolor. Si el dolor te dura algunos minutos, es persistente, es continuo, fue aumentando de intensidad, o si la intensidad empezó, por ejemplo, el dolor abdominal, no, pues intensidad del 0 al 10, ¿cuánto duele? No, pues un 8, y empezó con el 8, no, empezó con un 4, luego con un 6, y así más o menos fue aumentando. Entonces eso lo tienes que describir, y así es como tú abordas el dolor. Antes de saber qué es y antes de decir si es cutáneo, si es visceral, si, etcétera, tienes que estudiarlo de esta manera, tienes que estudiarle todas estas características a un dolor. Por ejemplo, te llega un paciente con dolor precordial y tienes que estudiarle todo esto para saber, a final de cuentas, cuál es la causa de ese dolor o cuál es la patología que le está causando dolor al paciente. Y tenemos una escala de dolor que, por favor, esta no la usen en adultos, o sea, ya están tan peludos. Esto es en los niños, ¿sí? O sea, en los niños esto es ideal, es la escala del dolor. Le das esa escala al niño, a ver, bebé, bueno, bebé no, al niño. ¿Cómo te duele? ¿Cuál es tu dolor? ¿En qué carita? ¿Qué carita pones tú cuando tienes dolor? No, pues te señala el naranja, ¿va? Pues sí le duele un friego. Y a las personas, pues ya no le estés poniendo caritas, por favor. Del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Pero esto es para los niños, ¿eh? Aún he visto que sacan ahí la carita. Ay, no, hombre, ya. Niños de 12 para abajo. Ya de 12 para arriba ya te pueden decir cuántas veces le duele. Y esto ayuda para saber qué intensidad tiene, ¿verdad? Nada más. Siguiente. Y creo que ya acabamos. No, a ver, atrás. ¿Qué tantas mentiras dijeron ahí? No, ya eso ya es evaluación. Bueno. Y pues bueno, pues esto es dolor. Lo más básico. Necesito que lean más analgésicos, por favor. Compleméntelo, equipo, por favor. Con los mecanismos de acción nada más. Y se termina. Lo importante aquí es que recuerden las vías del dolor, cómo se percibe el dolor y listo. Las causas de todos los dolores, pues va a depender de la patología y de acuerdo al tipo de dolor y a todo lo que te esté describiendo el paciente es a donde tú vas a abordar ese dolor. Si es un dolor nada más localizado, pues puedes recurrir a analgésicos tópicos. Si es un dolor ya más importante, pues a un tratamiento vía oral. Si es un dolor muy intenso, pues puedes recurrir inclusive a la inhibición desde el sistema central. Ya quítala. Ya quítame eso. ¿Dudas, preguntas? Doctor, estaba checando en la información del dolor en una expo que hicieron hace poco de que ahora sacaron un nuevo grupo para clasificar el dolor que se llama nociplásticos y en estos nociplásticos se meten aquellos dolores que no le encuentran explicación si son nociceptivos o si son neuropáticos, ¿no? Entonces, por eso hicieron ese grupo nuevo del dolor, nociplásticos. Así es por sensibilización central. Es un tipo de dolor, como dices, que no entra o no encaja entre si es nociceptivo o si es neuropático o si es mixto, somático, o sea, no encaja en ninguna de las clasificaciones que actualmente se conocían. Entonces, por eso ya existe el nociplástico. No hay no entra en ninguna de las dos. Así es. Doctor, referente a la valoración del dolor en lo de la escala visual análoga, se refiere a que nosotros
¿Veamos al paciente sobre sus gestos o cómo? Sí, puede ser sobre los gestos que haga, pero por ejemplo hay unos que son bien escandalosos, entonces no les creas en el gesto. Es a lo, pues sí, a lo que tú veas en la cara o a como el paciente te lo refiera también. No le hagas caso a las caras de los pacientes. Nunca. Gracias. De verdad. No le hagan caso a la cara de los pacientes. Y menos si estás en el IMSS. Porque ya quieren pasar, entonces, voy a hacer fingir que me duele un friego para que me pasen rápido. El que de verdad le duele, pues no hace faramaya. O sea, de verdad se ve las acciones que tiene. ¿Alguna otra pregunta? Es por la inhibición de los mecanismos de las vías del dolor, la razón por la cual los borrachos no les, cuando les Te pegan o les hacen cortaste algo cuando están. horrible. Cortaste completamente y no te entendí nada. Que si es por la inhibición de los mecanismos de las vías del dolor, la razón por la cual los borrachos cuando están hasta atrás no No les duele, sienten, claro. les duele, no les pegan, o es por Así otro es. motivo. No, es por eso. Ah. Es por eso. El alcohol sirve de analgésico. Así es. ¿Alguna otra pregunta? O sea, me refiero al alcohol de alcoholismo, ¿eh? No le vayan a poner alcohol a una herida así pelón y diga, es para que se te quite el dolor, porque pues más dolor va a tener, ¿verdad? Me refiero al etilismo. Tiene supresión del sistema nervioso central, entonces por eso no les duele a los borrachitos. Por eso llegan los borrachos que se caen y con todo el abierto y pues no les duele. Como tip, cuando llegue un borrachito a urgencias y esté con la herida, a veces ni siquiera ocupas lidocaína ni nada. Que no me hablaron de la lidocaína también, por cierto, como tratamiento para el dolor, que es local. Ni siquiera ocupas, o sea, así nomás lo empiezas a suturar y el paciente, el señor, ni se queja, anda su borrachera todavía, anda enfiestado, ni siquiera necesitas lidocaína. De verdad, cuando ya estén en la práctica o tengan alguna práctica, que llegue un borrachito hasta las chanclas, todo, que se abrió algo, den un primer punto y no se va a quejar. Ya si se queja, pues ya le pones anestesia, ¿verdad? Pero no se va a quejar. No se quejan, de verdad. Yo pensaba que era mentira y cuando llegué al internado me di cuenta que no se quejan. Son los que mejor se suturan. Sí, hasta los suturas bien bonito porque pues no están ahí, nada más están platicando, están ahí con sus shows de borrachos, pero no, los suturas bien padre. En cambio, alguien sano nada más está viendo y ahí me duele. Y cuando a veces no le duele, ¿verdad? Nada más es porque está viendo. Y un borrachito, no, hombre, los suturas de volada, vámonos, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Disculpe, doctor, ¿los niveles de intensidad se pueden clasificar en altos y bajos? No, nada más en leve, moderado o severo. Ok, gracias. Bueno, bye. Nos vemos en la próxima clase. Ya viene lo bueno. Yo, estudien fisiología del corazón, por favor. Mis niños que ya vi en segundo semestre, les voy a preguntar como no se lo pueden imaginar. Porque ya les di yo una clase de fisiología cardíaca. Ya se la deben de saber al derecho y al revés. Y más porque les tocó esa clase de forma presencial. Así que estudien por favor fisiología cardíaca, toda fisiología cardíaca, para poder entrar ya a corazón. Lo primero va a ser eso, la próxima semana. Electrocardiograma, cómo asociamos la fisiología cardíaca con el electrocardiograma normal. Ahorita no vamos a hablar de anormal, para eso está cardiología.
y después insuficiencia cardíaca. Pero antes de entrar a patologías, hay que ver la fisiología del corazón. Así que estudienla, por favor. Créanme que les voy a preguntar demasiado. Y va a ser mucha participación. Y si no me contestan, es un punto menos. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo martes. Adiós, bye. Martes.